Hola, soy Gustavo Rodríguez, escritor, y estoy en el local de Crisol de Lóvala Gutiérrez, en Miraflores, Lima, donde me han invitado para hablar de mi última novela, 30 kilómetros a la medianoche, y quién sabe de otras cosas. Cuando un escritor dice exactamente qué lo motivó a escribir una historia, probablemente esté mintiendo. Yo voy a contar mi propia hipótesis. Eh, Creo que esta novela tiene que ver con, un proceso largo de crianza de tres hijas en una sociedad machista como la nuestra. Eso por un lado. Yo creo que esa preocupación siempre la he tenido y de pronto encontré, ya que mis hijas están grandes, una manera narrativa de lidiar con ella. La otra creo que tiene que ver con un antojo, y es que esta novela relata el trayecto de 30 kilómetros desde Cieneguilla, las afueras de Lima, un matrimonio, hasta un hospital público de emergencias, el Casimiro Ulloa. Son prácticamente 30 kilómetros de recorrido dentro de un auto a la medianoche en estado de nervios. Y cuando yo era chico vi la película La Soga de Alfred Hitchcock, que transcurre en un solo ambiente. La cámara, digamos la dirección, te genera la ilusión de que es toda una toma continua. Y alguna vez me dije de chico, me gustaría escribir alguna vez una obra de teatro que transcurre en un ascensor, exagerando este recurso. No se me ocurrió nunca cómo hacerlo, pero creo que fruto de ese antojo nace esta novela que transcurre dentro de un auto prácticamente. Lima es como las personas que uno ama, es decir, uno la quiere a pesar de sus defectos y aprende a convivir con ella. Yo no me veo viviendo en una ciudad que no sea Lima. Yo creo que me costaría mucho. He crecido con ella, he sido deslumbrado por sus grandezas, he sido también zamaqueado por sus bajezas. Es imposible desligarme de ella. Y creo que ese cliché de que muchas ciudades son personajes en las novelas de varios escritores también se cumple conmigo. Soy un hombre de clichés también. En esta última novela, Lima es el gran mapa donde transcurren los hechos, y como le ocurre a cualquiera, sirve también como un mapa de hitos, porque cuando uno recorre una ciudad también recorre sus recuerdos. Es difícil responder eso, depende de qué tan pesimista u optimista se haya levantado uno. Yo me he levantado hoy optimista y quiero pensar que estamos en un proceso de desintegración que después va a dar paso a un proceso de integración. Digamos que si vemos la historia nacional, nos daremos cuenta, uno, de que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. O sea, barbarie política y ciudadana ha habido en nuestra sociedad. En el siglo XIX terriblemente, la primera mitad del siglo XX también. Entonces me gusta pensar la vida de las ciudades en magnitudes históricas. Entonces pienso que este momento tan, no sé, terrible, incómodo que estamos pasando como ciudadanos a causa de nuestra política, de nuestra falta de acuerdo, y como apéndice también de un fenómeno mundial, va a llegar con el péndulo a otro lado. En la medida en que seamos menos individualistas, en la medida que tengamos un acuerdo sobre que esta ciudad es más vivible si apostamos en grande e invertimos en grande en el transporte para todos, en más espacios públicos para todos, yo creo que esta ciudad va a ser mucho mejor, obviamente.
Sí, el poder es una droga, el poder debe trabajar en el cerebro como funcionan, ¿no? Algunos neurodisparadores, una adrenalina que no puedes controlar. Entonces, sí, yo creo que así como hay adicción al café, hay adicción al sexo, hay adicción al poder, definitivamente, y hay gente que se deja sucumbir más que otra, ¿no? Yo creo que poder ser más fuerte que tus ganas de poder es una gran victoria personal. Ojalá nuestros políticos, por ejemplo, pensaran menos en el poder y más en el servir. Sí, evidentemente es todo un reto educar a mujeres en una sociedad machista. Yo creo que criar a hombres también debe serlo, porque finalmente el machismo es algo que hiere, que mutila a todos, a los hombres también nos mutila el machismo. Decirle a un hombre que no puede llorar, decirle a un hombre que no puede mostrar sus sentimientos, es mutilar una parte que no vemos, es muy fuerte. Una persona que no es capaz de llorar o que no es capaz de compartir sus sentimientos con otro, puede volverse loca, en realidad. Ahora bien, el tema con criar hijas mujeres es que hay una violencia más latente alrededor de esa crianza, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, me movilizó a escribir esta novela. Yo creo que si yo hubiera tenido hijos hombres en vez de hijas mujeres, no habría escrito esta novela. Porque es evidente que los padres de hijas mujeres están más pendientes del teléfono cuando se van a fiestas que los padres de hijos hombres. No digo que no nos preocupemos por los hijos hombres, pero creo que hay una preocupación más intensa cuando se trata de mujeres. Absolutamente. El hecho de discutir nuestras desigualdades es importantísimo. Como decía Einstein en Autorretrato, ¿no? El pez no se da cuenta de que vive en el agua. Y a veces la gente que tenemos privilegio no nos damos cuenta de que nadamos en privilegio, mientras hay mucha gente a la que le cuesta muchísimo más que a nosotros acceder a ciertos servicios básicos o a ciertos servicios que a nosotros se nos damos por sentados. Entonces sí, me parece que es necesario que hablemos de eso, porque si bien la inequidad puede ser un fenómeno intrínsecamente económico, finalmente su repercusión es totalmente psíquica, psicológica y nos termina desuniendo. Un país con una inequidad rampante, pues a la larga termina siendo inviable. Sí, yo digo esa frase en la novela porque, bueno, uno lo puede ver, o sea, somos un país con 75% de informalidad, o sea, un mercado de trabajo que no aporta a su jubilación. Entonces, cuando ocurre ese fenómeno, bueno, son los hijos los que se convierten en la AFP de los padres. No es mi caso, yo soy un afortunado, pero es así. Y esto tiene que ver, creo yo, con que a veces como sociedad repetimos narrativa tras narrativa sin cuestionarnos si esa narrativa que nos acompaña hace muchos años es correcta en la actualidad. O sea, vemos que, así como vemos que en Estados Unidos se habla de la segunda enmienda para justificar que la gente pueda tener armas con más facilidad que un auto, siendo una política que tiene 150 años, cuando los estados tenían que armarse, era un país de información, y ya no viene al caso hoy en día, honestamente me parece. Lo mismo ocurre acá con el fenómeno previsional, es algo que aprendí hace poco. O sea, seguimos relacionando que la previsión tiene que relacionarse con tu trabajo, cuando en realidad la previsión o lo que podrías tener en
en tu cuenta previsional podría ser de los impuestos que pagas al comprar una fruta, un electrodoméstico, ¿no? A eso me refiero con esas narrativas que repetimos y repetimos sin cuestionarnos si son buenas hoy en día. Es verdad eso. Ustedes como lectores van a ser autores de su propia versión de este libro. O sea, yo escribo una versión, ustedes van a interpretar otra, porque la van a cotejar con sus propias vivencias, recuerdos, prejuicios, y solamente les tendría que decir, pues, gracias, gracias por haber coescrito esta novela conmigo. Existe una noción muy divertida que habla de los escritores mapa y los escritores brújula, ¿no? Los escritores brújula serían, en teoría, aquellos que siguen su intuición y se van encontrando con la, entre comillas, musa, conforme se ponen a trabajar. Yo soy más un escritor mapa, honestamente. Yo soy consciente de que cuando escribo una obra de ficción estoy creando un artefacto literario que debe crear verosimilitud en el lector. Y para hacerlo, como un ilusionista, pues preparo el escenario, el fondo negro, los espejos en el ángulo correcto, los hilos de nylon donde deben estar, ¿no? Es toda una preparación para mí. Y sí, cuando yo tengo un proyecto de novela, yo ya sé qué va a ocurrir en la novela, sé en qué va a terminar, tengo clara la escaleta, sé qué va a pasar en cada capítulo, y recién entonces me pongo ya a escribir y a hacer que la inspiración fluya, que la prosa procure tener nervio. Eso no significa que no cambie cosas en el camino, ¿no? Hay que ser obviamente dúctil. Pero sí, me considero más un escritor que programa. El reto está en que el lector no note esa programación y parece que todo es espontáneo. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber desperdiciado un poco de su tiempo escuchándome. Espero que nos veamos pronto en persona. Los invito a leer 30 kilómetros a la medianoche. Está en Crisol, obviamente. Nos vemos.